Hola, ¿cómo están, querida iglesia? Bueno, una alegría poder compartir con ustedes este tiempo. Quiero contarles que en estos días estuve recibiendo palabra de parte del Señor, que por supuesto todo esto lo conversamos con Guille previamente, y es por eso que quiero decirles que vamos a estar compartiendo una serie de videos cortos que tienen como tema principal el título Lucha. Creo que estamos entendiendo de parte del Señor que durante todo este año Él nos está pidiendo, nos está demandando y nos está llevando a dar un salto de madurez en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, pero como iglesia en general. Y alineado con eso y entendiendo que esto viene del Espíritu Santo, pero les pedimos que cada uno por favor lo confirme en oración, es que vamos a estar con esta serie de videos. Este primer video es una introducción al tema y vamos a estar compartiendo todo lo que tiene que ver con el famoso pasaje de la armadura de Dios en Efesios 6, del 10 al 17. Para no hacerlo muy largo, quiero ir directamente a lo que el Señor en este tiempo estaba revelando. En Efesios 6:12, un pasaje muy conocido, dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales que tienen mando y autoridad sobre este mundo. Hay otras versiones donde también dice, por ejemplo en la TLA, dice: no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. El Señor nos está dando una palabra relacionada con esto. Nos dice: amada iglesia, yo les estoy pidiendo en este tiempo, en este año, dar un salto de madurez. Y yo sé que lo están haciendo, pero tienen que dejar de luchar contra su propia carne frente a las tentaciones que cada uno tiene. Por favor, les pido en esto que cada uno piense cuáles son las tentaciones con las que están luchando en este tiempo. ¿Qué sería la carne hoy para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros? Dios nos dice: no luchen más. Entiendan que la carne, o sea, el pecado, fue crucificada con Cristo y ya está muerta. La carne ya está muerta. Él ya venció al pecado y en ningún lugar de la Biblia dice que tenemos que luchar contra la carne. Pero sí tenemos que pelear contra lo que hace falta pelear, es decir, contra las fuerzas espirituales, principados, potestades, huestes de maldad que tienen dominio sobre este mundo. Entonces, no se trata de luchar contra la carne, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino de lo que se trata es de crucificar la carne definitivamente. Ese es nuestro salto de madurez en este tema. Un salto de madurez en nuestra fe, en nuestra forma de entenderlo, y una forma de nosotros poder crecer como iglesia, justamente dejando atrás algo que nos tenía seguramente dando vueltas en un círculo que el diablo muchas veces hace para mantenernos entretenidos. Luchar contra nuestra propia carne, lo cual es imposible porque justamente la carne ya murió, ya fue crucificada de una vez y para siempre por Cristo en la cruz. En este primer video, antes de meternos un poco más en la lucha propiamente dicha, digamos, cómo va a ser esa lucha, el foco principal es este. Dejemos de pelear contra nuestra propia carne. La lucha va por otro lado. Contra la carne, ya gané yo, dice Jesús. Para que podamos dar ese paso de madurez y luchar contra lo que verdaderamente tenemos que luchar, contra las fuerzas espirituales, las malignas fuerzas espirituales, primero tenemos que tener bien claro,
por lo que estamos diciendo y asegurarnos que la carne esté muerta. Ahora, ustedes quizás se preguntarán de dónde sale esta idea de que la carne tiene que estar muerta o que la carne está muerta y por qué no tenemos que luchar contra ella. ¿Lo dice solamente acá, en Efesios 6:12? No, hay un montón de menciones, especialmente, lógicamente, en el Nuevo Testamento, y vamos a ver solo algunas de ellas para dejarlo bien claro. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De la misma manera, en Romanos 6:11 podemos leer: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Las dos referencias, los dos versículos nos hablan bien claro de la carne crucificada, la carne muerta. Si pensamos también en un pasaje muy conocido para todos, en Juan 3, Jesús dijo que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y al poco tiempo le dice a Nicodemo que si no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que para nacer del Espíritu, primeramente, tuvo que haber muerto a la carne. Fíjense que cuando Jesús salvó al mundo, Él no intentó modificar la carne del hombre, sino que nos concedió una vida nueva para ayudarnos a dar muerte a la carne. La carne tiene que morir. En esto consiste justamente la salvación. De nuevo, nunca en la Biblia se nos dice que tenemos que luchar contra la carne. Algunas aclaraciones, porque la idea no es complicar esto demasiado, pero cuando decimos carne, hay dos conceptos adentro de la palabra, y los dos conceptos son el pecado por un lado y el yo por el otro. Al decir carne a lo largo de este video, nos estamos refiriendo al primer aspecto, es decir, al pecado. Por eso no tenemos que luchar, no tenemos que hacer nada, porque la muerte de Jesús nos libró completamente del poder del pecado. Esto lo dice también en Romanos 6, 11, 14, si quieren verlo. Entonces, para conquistar el pecado, esta parte de la carne, los creyentes solamente necesitamos un momento. El momento en el que Dios nos revela justamente esta verdad, la creemos y la abrazamos para nuestra vida, y en oración declaramos que no vamos a luchar más con la carne, sino que creemos que Cristo ya venció nuestra carne en la cruz y que no tenemos nada para hacer. Ahora, con respecto al otro componente de la carne, que es el yo, nuestro egocentrismo, el lugar donde están nuestros deseos, nuestra necesidad de realización y todo lo demás, para eso sí necesitamos no solo un momento, sino toda la vida. ¿Por qué? Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, como dijimos, de una vez y para siempre. Pero Él se negó a sí mismo, negó su yo durante toda su vida. Por eso pudo dar la vida por nosotros. Si en algún momento Él hubiera cedido en ese camino, no hubiera concretado nuestra salvación. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Él dice que el que quiere ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Ese negarse a sí mismo es negar el yo, lo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, hasta que Él vuelva o hasta que partamos a su presencia. Pero ¿cómo tenemos que pelear? ¿Con qué armas? Los invito a que sigamos viéndolo juntos en los próximos videos. Que Dios los bendiga y que Jesús sea glorificado en cada hogar.